Acabo de terminar el tercer libro. Se llama Radiografías del Alma. No se pueden hacer radiografías del alma. No, gracias a Dios. Porque habría una guerra en el mundo si todos supiéramos qué hay en el corazón del otro. Eso lo sabe solamente Dios. Pero radiografías del alma, y no le estoy haciendo propaganda a un libro porque yo no soy vendedor. Realmente, para serle franco, no es mi motivación al escribir un libro. Pero este libro, Radiografías del Alma, fue una orden que el Señor me dio. Y es el único libro que yo me senté a escribir, porque los otros dos los escribí después que los había escrito. Después que los había escrito, me di cuenta que eran libros y los publiqué. Pero este tuve que fajarme a escribirlo. Lo disfruté mucho y fue el que escribí más rápido. Lo escribí en 4 meses. Y la idea del libro es hablar de 40 personajes bíblicos, lo bueno de los malos y lo malo de los buenos. Porque allí están una cantidad de personajes en la palabra de Dios y cada uno de ellos nos enseña algo que tenemos que aprender. En esta mañana vamos a hacer un poco eso. Vamos a trabajar con el segundo capítulo del libro, con el capítulo 5 de Segundo de Reyes. Capítulo 5 de Segundo de Reyes. Y ahí vamos a ver un desfile de personajes. No estamos acostumbrados a leer la Biblia de esa manera, porque nosotros realmente leemos la Biblia muy religiosamente. Casi siempre leemos la Biblia cuando estamos apurados. Leemos la Biblia para que nuestra conciencia se quede tranquila porque ya leímos un poquito hoy. Y como no tenemos una visión panorámica, porque no leemos los libros completos, sino un pedacito aquí y un pedacito allá, de un libro y de otro, no tenemos el cuento completo en nuestra mente para entender lo que el Señor nos está diciendo. El capítulo 5 de Segunda de Reyes tiene la virtud de que junta a 7 personajes, uno detrás de otro. Y cada uno de esos personajes tiene una historia. Cada uno de esos personajes tiene un cuento que contar. Y el Señor tiene una enseñanza a través del Espíritu Santo para nosotros en esta mañana. Por eso vamos a hablar en esta mañana sobre el tema el imperio de la misericordia, de la verdad y de la justicia. Hay un imperio por parte de Dios. Es decir, hay un orden y hay un programa por parte de Dios para la humanidad. Y ese programa tiene que ver con el imperio, con el poder de la misericordia, de la verdad y de la justicia. Es decir, 3 categorías que tienen que ver con el carácter de Dios. En el capítulo 85 de Salmos están estas 3 categorías. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El capítulo 5 de Segundo de Reyes tiene que ver con la situación histórica del momento cuando Israel estaba siendo gobernado por los sirios. Sabrán ustedes que el pueblo de Dios, tanto Israel como Judá, fueron dominados por gobiernos paganos
como un castigo de Dios por el pecado de su pueblo. En este momento son los sirios quienes están gobernando sobre Israel. Y comienza así como un cuento, la historia, y yo les voy a ir mencionando los personajes. Son 7 personajes. Naamán es el primer personaje. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Como leemos siempre rápidamente, no nos damos cuenta a veces de los detalles. Pero allí está diciendo que Dios le estaba dando salvación a una nación pagana a través de un pagano. Y eso nos cuesta aceptarlo y nos cuesta entenderlo. Es decir, tenemos la misma crisis que tenía Asaf. Bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes. Es decir, parece que a Asaf alguien le dijo que Israel era una marca registrada de Dios. Y que Dios no podía ser bueno con más nadie, sino con Israel. Y Dios es bueno con el que Él quiere ser bueno, porque Él es soberano. Y usa su bondad y su castigo para cumplir con su propósito. Este hombre, Naamán, es un general de un ejército sirio. Y Dios le había dado bendiciones a Siria a través de él. Ahora, miren lo que dice de él. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de la palabra pero, que cuando aparece la palabra pero, uno tiene que buscar una confrontación de ideas. Porque las charreteras de un general y la lepra no es algo que se combina fácilmente. Usted no puede combinar la riqueza con la pobreza. Eso no cuadra. No puede combinar el poder político y militar de un general que es apreciado por su rey, porque es un general estrella, pero resulta que ese general es leproso. Y la lepra en esta sociedad es una carga de miseria moral. Los leprosos tienen que andar escondidos. El dinero no les sirve para mucho, el poder tampoco, porque la lepra hace que este hombre viva una vida agridulce. Bueno, ese es un personaje, él está allí, Naamán. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. La muchacha sin nombre. Se llama así, la muchacha sin nombre. Porque no tiene nombre. Bueno, claro, lo debe tener, pero aquí no lo dice. El problema de esta muchacha sin nombre es que es el personaje más importante de los 7. Porque si esta muchacha desconocida, anónima, sin nombre, no habla, no hay milagro, no hay historia. Es decir, si esta muchacha no hubiera hecho lo que hizo, obviamente no se hubiera escrito el 5º capítulo de Segundo de Reyes, porque nada de lo que ahí dice tiene sentido a menos que ella haya hablado. Si ella guarda silencio, no ocurre nada. De manera que de los 7 personajes, esta muchacha es la más importante, es el más importante. De la tierra de Israel habían traído cautiva a una muchacha de Israel a Siria, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Se dan cuenta la situación?
Esta es una muchacha judía que un día ve que unos soldados sirios, paganos, extranjeros, enemigos de su país, llegan, invaden en el país y se la llevan a ella como un botín de guerra. Le arrugan el futuro, le cambian la vida, la llenan de tristeza, de dolor y se la llevan. Y esta chica, que era una hija de familia, se convierte así de la noche a la mañana en una esclava. Para colmo, sirvienta de la mujer del general que se la trajo. Wow, tremendo. En esa condición, ¿qué hubiera hecho usted? Es decir, trato de ubicarme en el sentimiento de esta muchacha. ¿Qué piensa una persona que le han hecho eso? Miren lo que dice la Biblia. Esta muchacha le dice a la señora, si rogase mi señor, o sea, si rogase el general, al profeta que está en Samaria, es decir, a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. ¿Se dan cuenta de las visiones de la vida que la gente tiene? Tenemos diferentes visiones de la vida. En estos días me llamó una persona angustiada y me dice, Néstor, no hay yo qué hacer con la concupiscencia, el pecado, la tentación, las mujeres. No hay yo qué hacer, me la paso mirándola y no puedo. Y le dije, bueno, lo que te pasa a ti es que estás presentando un examen y no has estudiado. Eso es todo, eso le pasa a todo el mundo. Es decir, no es nada del otro mundo. Tú no eres el único a quien le está pasando eso, porque él pensaba que era como que el diablo en persona se había ensañado contra él. No, no, el diablo hace eso con todo el mundo. Mientras vivimos en esta tierra, no estamos en el cielo, estamos caminando a contrapelo de la fe y de la corriente de Dios. Y el diablo va a hacer su trabajo. Y te está examinando, Satanás. La tentación es eso, un examen, más nada. No es un acto forzoso a partir de que alguien te obliga a hacer lo que tú no quieres. Satanás no puede hacer eso porque no forma parte del sistema. Es decir, Satanás tiene un control porque él no es el dueño del mundo. El dueño del mundo es Dios. Y Satanás hace lo que Dios le permite hacer nada más. Y dentro de un mundo corrompido por el pecado que marcha hacia la eternidad en el cielo o en el infierno, Satanás lo único que puede hacer es tocar la puerta e invitarte. A ti te están invitando. Lo que te está pasando a ti es lo mismo que pasa en una sala de examen cuando el profesor llega y reparte las pruebas. Unos ponen cara de como si lo van a fusilar y unos se sonríen. Los que se sonríen sacan buena nota y los que se angustian no aprueban. Y entonces dicen que el profesor es pirata, que el examen estaba muy difícil, que el profesor le tiene rabia y no es que el examen es difícil y no es nada de eso. Nada de eso es verdad. Los exámenes no son difíciles porque no se diseñan para ser difíciles y tampoco se diseñan para ser fáciles, porque las dos cosas serían injustas. Los exámenes son materia vista. Ya. Si usted estudió o no estudió, esa es otra historia, problema suyo. La tentación es materia vista. Satanás va a venir a tocar la puerta de tu corazón. Y por eso le dije a mi amigo, es que tú no estudias. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento de oración? No, pastor, es que yo estoy muy ocupado con el trabajo. Ah, ¿te das cuenta? El problema no es del diablo, el problema es tuyo. Esta muchacha está en la casa del hombre que le arruinó la vida. Pero tiene una visión de la vida distinta a un hombre que es general, que es poderoso, que tiene dinero, que tiene honra, pero que no tiene paz.
que ve la vida con tristeza, con angustia. Es un general triste, mientras que ella es una esclava feliz. Porque lo que nos hace triste o feliz no es la circunstancia, sino cómo yo veo la circunstancia. Y yo voy a ver la circunstancia en atención a una relación que tengo o no tengo con Dios. Los estudiantes que sacan buenas notas no son más inteligentes que los demás, simplemente que estudian. De hecho, muchos de los que no estudian son muchísimo más inteligentes, pero no aprueban. Es un problema de visión de la vida. Y ella está allí en la casa. Debería estar llena de rabia. Debería estar reprendiendo. Debería estar angustiada. Debería de sentirse feliz porque el miserable que le arruinó la vida tiene lepra. Y debería contentarse. Bien hecho que tiene lepra. Que se muera con su lepra. Por vagabundo. Por malo. Por cruel. No, ella no hace eso. Ella dice, el problema de mi Señor es fácil, eso es facilito. Es lo que tiene que pedirle al profeta que lo cure. Y el profeta lo sana. Sí, parece una cosa infantil, pero esa es la visión que ella tiene. Y se la dice a la mujer del general. Menos mal que se lo dijo a la mujer primero y no al general. Porque si se lo dice al general, a lo mejor no ocurre nada. Pero se lo dijo a la mujer. Y las mujeres tienen una gracia especial para convencer a los maridos. Y para cambiar muchas cosas, porque para eso Dios las hizo así. Y entonces le dice al esposo, no sé cómo se lo diría, pero lo convenció. Mira, la muchacha esa que trajiste dice esto y esto y esto y esto. Bueno, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, el general le habla a su rey, y este es el tercer personaje, Ben-Hadad, el rey de Siria, le pide permiso para ir a encontrarse con Eliseo. Y el rey, como lo quiere, como lo respeta, como está muy agradecido, le dice, bueno, anda y ve. Es más, yo te voy a ayudar. Enviaré cartas al rey de Israel. Es decir, Ben-Hadad, el tercer personaje, es el político, el poderoso, que en ese momento está gobernando y se cree dueño del mundo. Porque es la cabeza del imperio gobernante en ese momento. Y dice, yo enviaré cartas. No solamente le va a dar dinero y permiso, sino que le voy a enviar una carta al rey de Israel, que se supone que es mi subalterno. Y cuando lleguen estas cartas, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Miren qué arrogancia. O sea, yo te ordeno que lo sanes. Tú verás cómo lo hace, pero te ordeno que lo sanes a él. Como si los milagros se pueden ordenar. Como si un hombre tiene el derecho de pedirle a Dios que haga un milagro porque yo quiero que lo haga. Cuando Jorán, que es el cuarto personaje, que es el rey de Israel, que es el hombre que se supone que tiene la fe en Dios y el conocimiento de la palabra de Dios, recibe esas cartas, dice, bueno, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido, se angustió, se asustó. Me quieren matar, me están persiguiendo. ¿Se dan cuenta? Ya envió a este para que sane a un hombre de su lepra. Considerad
ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, vio una crisis donde no había. Se supone que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero es el rey, porque es el rey de Israel, pero no conoce a Dios. Y siente que hay una angustia en el corazón, porque le están poniendo una trampa y no le están poniendo ninguna trampa. Quien está hablando es un pagano. El pagano cree que puede dar una orden y este se angustia y entonces se llena de, rasga su vestido, que es una expresión de dolor, de angustia, de tristeza, de tribulación. Y aparece el quinto personaje, el viejito Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, o sea, cuando el profeta, que no era un político, que no era un rey, que no tenía ejército, pero era un profeta de Dios, cuando el profeta de Dios se dio cuenta que el rey de la nación se había asustado, se había angustiado, miren lo que le dijo: ¿por qué te asustas? ¿Por qué has rasgado tu vestido? ¿Cuál es el problema contigo? ¿Qué te pasa? Mándalo para acá para que sepa que hay profeta en Israel. Tremendo. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que le dieron la dirección equivocada. Mándamelo para acá para que tú veas lo que va a pasar. Porque es el hombre que tiene la fe y sabe de qué es capaz Dios. Bueno, y mandan a Naamán para la casa de Eliseo. Y es un encuentro interesante porque dice la Biblia: y vino Naamán con sus caballos y con su carro. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Es decir, los símbolos del poder. Cuando la gente tiene poder, trata de expresarlo corporalmente. Si tiene algún uniforme militar, ustedes ven que se paran así. Y miran a la gente así como si la gente fueran conejitos. Cuando están en su casa, ya están relajados y hasta la señora le puede pegar. Pero cuando tienen las estrellas y la gorra, andan así. Inclusive la gente que tiene muy poco poder, pero que lo para uno en la calle cuando uno cometió una infracción, debe que le dice: párese a la derecha, y pone una cara así como de general. Porque están haciendo uso, siente que tienen un poder y obviamente lo tienen. Porque uno tiene que pararse, porque es una autoridad. Pero lo miran a uno así como si estuvieran diciendo: depende de mi decisión. O sea, está en mis manos. Ah, qué cosa tan tremenda. De lo que somos capaces cuando creemos que tenemos poder. Bueno, Naamán se para en la casa de Eliseo, con su carro, con su himno nacional, con sus anillos de seguridad, con su cerebro de general, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y él piensa que Eliseo va a salir a recibirlo. Bueno, porque tiene que recibirme, yo soy un general. Y resulta que Eliseo no salió. Y le mandó un mensajero. Y el mensajero le dice: que dice Eliseo que te vayas a bañar. En el río, por supuesto. Y tu carne se te restaurará. Bueno, ustedes pueden imaginarse lo que le pasó al general. Se fue enojado. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién se cree ese viejito que es? ¿No sabes con quién estás hablando? ¿A usted le ha pasado eso, verdad? Que algunas veces
encuentra una persona y le dicen a uno, ¿usted no sabe quién soy yo? Realmente es una actitud desagradable. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, mire, no sé y tampoco me interesa mucho. A veces he estado, que he ido a unos eventos donde, bueno, a los pastores los suben a la plataforma y le dan un lugar especial. Entonces, la persona que estaba allí, el ujier, no me conoce y no tiene por qué conocerme, ¿verdad? ¿Por qué tiene que conocerme? A lo mejor me conoce, pero si no me conoce, pues no me conoce, ya. Entonces, yo he visto que líderes le dicen, usted no sabe quién soy yo. Como quien dice, usted no sabe con quién se está metiendo. Yo soy Jesucristo 2. Casi tiene que arrodillarse. No, mire, yo no sé quién es usted, pero no puede pasar. A mí me dijeron que no pasara nadie y punto, ya. Y entonces sacan un carnet y las credenciales del concilio. Bueno, cosas tristes, ¿verdad? Porque tienen un cerebro de que la gente tiene que rendirles pleitesía porque son el reverendo y el superintendente. No puedo imaginarme a Jesucristo haciendo eso. No puedo imaginarme a Pablo ni a Pedro haciendo eso. O sea, los hombres llenos del poder del Espíritu Santo con una humildad y con una sencillez. Y alguna gente que son líderes de cuarta y quinta categoría creen que les van a tocar el himno nacional cuando lleguen al cielo. Y Naamán se fue enojado diciendo, escuchen, esa era la idea que él tenía de lo que iba a ser Eliseo cuando él llegara. Es decir, el concepto que tenía de sí. Yo decía para mí, saldrá luego el profeta y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará mi cuerpo y sanará la lepra. Y nada de eso pasó. Lo mandaron a bañarse. Entonces él comienza a razonar, pero la fe no se puede razonar, porque la fe pertenece al ámbito de lo sobrenatural. Habana y Farfar, razona él, que son dos ríos de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Claro que son mejores. En Israel lo que hay es un solo río, el río Jordán, más nada. Habana y Farfar son dos ríos grandes, mucho más largos, mucho más profundos, mucho más anchos. Y él pregunta, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Pues fíjate que no. No, porque no se trata del río ni de las aguas. Es más, Naamán no tenía que ir a donde estaba Eliseo para que lo sanara. Naamán podía haber sido sanado por la oración de Eliseo. Pero Naamán no era el centurión aquel que mandó a buscar a Cristo para que oraran por el hijo, ¿se acuerdan? Y cuando Cristo iba llegando a la casa, le mandó decir, no, perdón, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno que entres en mi casa. Yo soy hombre puesto en autoridad, yo soy militar. Yo tengo soldados. Yo conozco el sentido de la obediencia. Yo mando y me obedecen. Yo tengo poder en el mundo natural, pero no tengo poder en el mundo espiritual. Di la palabra. No tienes que ir a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! Pero Naamán no era ese hombre. Naamán andaba en otra dimensión. Él creía que el río de su país, porque era más grande y más poderoso, lo podía sanar. No, si no, los ríos no sanan a nadie. Quien sana es el Señor. Entonces, bueno, se va y se fue enojado.
Y aparece el personaje número 6, que es un grupo. Y otra vez, hermanos queridos, los personajes que resuelven la historia son los personajes de sombra. La gente que no solemos respetar. La gente que no solemos considerar. Porque nos creemos superiores a ellos. El señor que recoge la basura, que nunca lo saludamos. Porque ese es el que recoge la basura. La persona que nos sirve. La persona que nos atiende en una oficina pública. La persona, como decía el poeta, que me lo encuentro en el mercado y después me dio cuenta que era Dios disfrazado de mendigo. Y no lo considero. Como el profeta aquel que fue a ungir al rey de Israel a la casa del papá y estaban todos menos el rey. Estaban todos los hijos, los elegantes, los grandotes. Y empezó, y este, no, ese no, y tampoco. Y aquel, no. Ese no lo he elegido yo. Y entonces dice Samuel, pero bueno, y entonces me mandaron que, no. ¿Estos son todos tus hijos, Isaí? No, hay uno que está por allá cuidando las ovejas. Ah, ¿y por qué no lo invitaron, verdad? Bueno, porque ¿para qué? Si ese es lo que hace es cuidar ovejas. Estaba por allá, es el menor. No, tráelo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no llegue. Y lo fueron a buscar rápido. Apúrate, báñate. Estaba hediondo a ovejas. Hay un profeta allá que vino, quiere hablar contigo y lo traen. Y cuando lo presentan, Dios le dijo al profeta, ese es, úngelo. Así suelen ser las cosas de Dios. No lo habían considerado, pero Dios tenía otra opinión. Estos criados no tienen nombre. Son los criados, hermanos queridos. Son las personas que no tienen opinión, que miramos tangencialmente. Y quizás en esta mañana el Espíritu Santo nos esté hablando acerca del concepto que tenemos que tener con las personas. Terminaba una clase de hebreo una tarde en el seminario y nuestra profesora Laura Smith, una notable mujer de Dios, hizo una oración. Ella era la única profesora que oraba para despedir la clase. El único de los profesores que hacía eso era ella. Y esa tarde esa noche, mientras ella oraba, ella hizo esta oración. Señor, enséñanos a mirar a las personas como tú las miras. Aleluya. Enséñanos a mirar a la gente como tú las miras. Y eso fue como una espada que me clavó el Señor en el corazón. Porque yo llegué a mi casa con una angustia existencial. Y yo dije, yo no miro a la gente como las mira Jesús. Y empecé a preocuparme por empezar a considerar a las personas como los mira Jesús. Porque si Jesús los mira con compasión, ¿quién soy yo que tengo que mirarlo de otra manera? A menos que yo crea que soy superior a Jesús. Estos hombres anónimos, dice, sus criados, cuando lo vieron angustiado y molesto,
se le acercaron y le hablaron y escuchen y le dicen, Padre mío, ¿verdad? Con humildad. ¿Saben que es el dueño, verdad? No le pueden dar una orden, pero le hablan al corazón y le dicen, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate, métete en el río, por favor. Amo, métase en el agua. Lo peor que le puede pasar es que se moje. Nadie se va a morir porque se moje. Métase en el agua, por favor. Y le hablan al corazón. Un criado hablándole a un general disgustado. Él entonces descendió. De alguna manera las palabras de estos anónimos criados le llegó al corazón. Y se metió conforme a la palabra del varón de Dios. Pero usted puede imaginarse, se metió la primera vez, se metió la segunda vez, la tercera, la cuarta. Dios mío, pero qué ridículo me veo aquí. Dios mío, por favor, ¿cómo es posible? Son 7 veces. Y 6 no son suficientes. No, 7. ¿Y por qué 7 y no 5? Bueno, porque Dios dijo que eran 7. ¿Y por qué Dios dijo que eran 7? ¿Saben por qué? Porque había que bautizarle el orgullo, que es más difícil que bautizarlo a él. Y mientras se metía una y otra vez, el orgullo estaba siendo bautizado. Era un general lleno de orgullo y de medallas. Y cuando se metió la 7ª vez, dice la Biblia, y la carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y se hizo el milagro. ¿Se dan cuenta? Ahora puede usted imaginar quién es Naamán. Ya no es solamente un general, ahora es un general feliz. Ahora puede disfrutar del dinero, de la fama, de la fortuna, del aprecio, de la gloria. Ahora su vida tiene sentido porque no es un leproso que tiene que esconderse de la sociedad. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Quiere pagar por el milagro. Porque la gente que no conoce a Dios cree que tiene que pagar por el milagro. Pero los milagros, Dios no cobra por ellos. Menos mal, porque si cobrara nadie los podría pagar. Quiere dar un presente. Y escuchen lo que dijo el profeta. Vive Jehová. Vive Jehová es un juramento que hacían los judíos. O sea, vive Jehová significa pongo a Dios por testigo. Eso es muy serio para un judío. En cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Es decir, no lo voy a aceptar porque no puedo cobrarle a nadie por el milagro que Dios le ha hecho. Y que Dios nos libre de cobrar dinero o de cobrar honra o respeto hacia nosotros cuando el Señor nos utiliza para hacer un milagro. Porque el milagro no lo hacemos nosotros. El milagro lo hace Dios. Dios nos puede usar de manera sobrenatural para hacer milagros. Pero cuidado si nos robamos la gloria de Dios. Cuidado. La gloria siempre le pertenece a Dios. Bueno, se fue Naamán, contento, en fin, y se va. En el versículo 20 aparece el 7º personaje, se llama Giezi. Es el asistente de Eliseo.
Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Este también se hizo su cerebro, ¿verdad? He aquí mi señor estorbó a Naamán. Miren el término que él utiliza. Mi señor estorbó a Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Decía, él cree que debió haber recibido el dinero. Ha vivido con Eliseo, ha aprendido de Eliseo, sabe lo que Eliseo ha hecho, pero ahora siente la tentación. El diablo toca su puerta y le dice, este hombre te puede dar un poco de plata. Y miren lo que hace, vive Jehová. El profeta hizo un juramento para ser íntegro. Este hizo un juramento para ser un sinvergüenza. Vive Jehová, que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Se dan cuenta? La tentación se abotonó en su mente. La posibilidad de obtener una cantidad de dinero por el milagro que Dios había hecho a Naamán. Y él dice, yo voy a aprovecharme de eso. Vive Jehová. Hay gente en la iglesia que está siendo usada por el Señor, que tiene la unción de Dios para ministrar y para bendecir a las demás personas. La unción de Dios es una capacidad sobrenatural que Dios te da para que sirvas y bendigas a las personas. Puede ser una unción para predicar, una unción para cantar, para tocar un instrumento, para enseñar a las personas, para ser misionero, qué sé yo, lo que Dios quiera. La unción que Dios le dio a Moisés fue la unción de ser el hombre más manso de la tierra. La unción que Dios le dio a Sansón fue la unción de ser el hombre más peligroso de la tierra. Dios usa a cada quien como Él quiere. Pero la unción de Dios puede ser usada aun cuando la persona está apartada y cuando está pecando. Sansón duró 20 años burlándose de Dios con la unción de Dios. Y hay gente que está ministrando hoy en nuestras iglesias con la unción de Dios, pero están sacando beneficios materiales, intelectuales de esa unción. Quieren el aplauso, quieren la pleitesía, quieren el respeto, como si eso depende de ellos. La vida se trata de Dios. La vida no se trata de nosotros. Nada de lo que tenemos ni lo que somos depende de nosotros. Mi cuerpo completo es una propiedad de Dios. La razón por la que este cuerpo vive es por un milagro de Dios. Si usted no lo cree, póngase la mano en la nariz, en la boca y cuente hasta 500 a ver qué pasa. La fuente de vida no le permite vivir. Pero yo soy inteligente, yo soy graduado, summa cum laude. Se va a morir de todas maneras. Porque la vida no depende de usted, depende de Dios. Bueno, y Naamán decide que va a pecar. Porque pecar es una decisión, no es un accidente. Y siguió a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿todo va bien? Sí, todo va bien. Y escuchen, mi Señor me envía a decirte. Ahí comenzó ya. O sea, Eliseo me mandó. El problema cuando uno decide que va a pecar es que entra en una helicoide de pecados y tiene que ir inventando
cada vez un pecado para satisfacer el anterior. Por eso la Biblia dice que el pecado genera pecado, engendra pecado y da a luz la muerte. Porque si dices una mentira, cuando te piden razón, tienes que inventar otra mentira para justificar la anterior y así. Y se te va enredando la vida. Mi Señor me envía a decirte una mentira. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. O sea, un cuento chino. Inventando. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Nosotros, cuando leemos esto, no nos damos cuenta de la magnitud de lo que está diciendo Giesi, porque no sabemos así qué es un talento de plata y qué son 2 vestidos nuevos. Un talento de plata era una cantidad de dinero tan grande que podía él vivir sin trabajar el resto de su vida, con toda su familia. Y 2 vestidos nuevos costaban tanto dinero, porque los vestidos no se producían industrialmente, eran hechos a mano, eran muy costosos y no se los ponía sino a la gente muy rica. Entonces era un dineral. Bueno, nada más le dice, te voy a dar 2. No 1, 2 talentos de plata. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, porque el dinero se pesaba, no se contaba como lo contamos nosotros, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Era una cantidad muy grande de dinero. Y escuchen versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto. ¿Escuchó eso? Un lugar secreto. ¿Saben lo que es un lugar secreto? Un lugar secreto es un lugar donde ni Dios sabe que está. Por lo menos eso era lo que creía Giesi. Un lugar secreto. Escóndelo, que ni Dios lo va a encontrar. ¿Por qué lo tiene que esconder? Bueno, porque se lo robó. ¿Por qué lo tiene que esconder? ¿Por qué no lo puede lucir? Porque está pecando y él lo sabe. Y se lo mete en un lugar secreto. Y los despide. Y mandó a los hombres que se fueran. Y viene contento a encontrarse con Eliseo. Le va a poner la carta de renuncia. Está feliz porque se va a jubilar. Con dinero para toda su familia, mucho más de lo que él pensaba. Está contento. No le tiene que pagar el preaviso ni las prestaciones. Tranquilo, yo me voy. Trabajo hasta el 15. Eliseo, trabajo hasta el 15 hoy. Y él entró y se puso delante de su señor. Cuando pecamos, hermanos queridos, somos tan ingenuos que se nos olvida quién es Dios. Se puso delante de Eliseo. Eliseo no estaba por todo eso, pero Eliseo sabe lo que pasó. Ananías y Zafira trajeron una ofrenda grandísima un día a la casa de Dios. Y quisieron hacerle ver a la iglesia que ese dinero que habían traído era la totalidad de la venta de un terreno, de una casa. Y no era la totalidad, era solo una parte. Qué tontos somos a veces. Porque si hubiera sido solo una parte, no hay ningún problema. Vendimos la casa en 500 y traemos 250. ¿Cuál es el problema? O traemos una cuarta parte. O no traemos nada. Por eso Pedro le dice, ¿cuál es el problema? Reteniendo la nuez de ustedes. O sea, ¿quién le dijo a ustedes que vendieran su casa? ¿Y vendida no estaba en su poder? ¿Quién le dijo a ustedes que trajeran tanto o cuánto? Pero lo que no vamos a permitir es que vengan a engañarnos. ¿Por qué puso
Dios, Satanás en tu corazón. ¿Por qué puso Satanás en tu corazón? Mentir al Espíritu Santo. Y murió. Pedro sabía porque Dios se lo reveló. Bueno, aquí está Giesi contento. Viene a enfrentarse a Eliseo, a ponerle la renuncia, a decirle que trabaja hasta el 30. Y escuchen la pregunta que hace Eliseo. Giesi, ¿de dónde vienes? Tremendo lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Giesi, ¿de dónde vienes? La respuesta de Giesi se parece a una respuesta que di yo cuando era muchacho. Que me robé un pedazo de pan escondido que estaba en mi casa. Porque en mi casa había más hambre que comida. Y entonces me robé un pedazo de pan. Digo, me robé porque uno no podía coger eso sin pedir permiso. Pero como yo sabía que no me iban a dar permiso, me lo comí escondido. Empecé a comérmelo escondido y de repente me vieron comiéndome el pedazo de pan. Y me vieron, ¡epa! ¿Y ese pan? ¿Cuál pan? Y tiré el pan. Y el pan salió saltando porque el pan estaba duro. Y tengo las manos llenas de harina de pan. La boca llena de harina de pan. Y yo pregunto, ¿cuál pan? Porque era un niño, ¿verdad? Con hambre, y los niños se hacen su cerebro y creen que están convenciendo al adulto. Y entonces uno de los adultos me dijo, ¿tú te atreves a poner la mano en la Biblia y jurar? Finalmente Dios tiene misericordia de Naamán y lo sana. Porque los criados le hablaron al corazón. La muchacha sin nombre y los criados fueron los que desencadenaron la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado con la gente de bajo perfil, con la gente que ni saludamos. Es posible que tengamos algunas sorpresas en el cielo. Y ese quiso enriquecerse con las cosas espirituales. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿hay algo en el lugar secreto de tu vida? O puedo hacerte la pregunta de otra manera. ¿Tienes algo de lo cual te avergüenzas? Que no lo sabe nadie, pero obviamente lo sabes tú y lógicamente lo sabe Dios. Si tienes algo en el lugar secreto de tu vida, tienes que resolver eso en la presencia de Dios. Y no esperes la justicia. Ubícate en la misericordia, porque no le puedes pasar por encima a la verdad. Porque la misericordia, la justicia y la verdad son un imperio de Dios y nadie les puede pasar por encima. Hay un tiempo para la misericordia. Te voy a decir algo que posiblemente no te va a gustar, pero la misericordia de Dios no es eterna. Un día se acaba la misericordia. Por eso no podemos orar por el eterno descanso del alma del que ya se fue. Si se fue sin Cristo, no hay nada que hacer. Pasó a la eternidad fuera del ámbito de la misericordia. Y en esa situación, la verdad es que no hay salvación. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Ponte de pie, por favor.